Junior hace ejercicio. Junior está jugando videojuegos. ¿Quieres hacer un poco de ejercicio, Junior? No, quiero jugar videojuegos. Eddie tiene una idea. ¿Quieres ir a la tienda de videojuegos? ¡Sí! Está bien. ¿Puedes ir a buscar mi cartera? Está en mi habitación. Junior corre a buscar la cartera. Aquí está, papá. ¿Y puedes ir a la cocina y buscar mis llaves? Junior corre a buscar las llaves. ¿Vamos? Necesito mi chaqueta. Está en el apartamento de Vikram. Pero Vikram vive en el último piso. Por favor, Junior. Junior se va y vuelve con la chaqueta de Eddie. ¡Perfecto! ¡Nos podemos ir! Pero ahora estoy muy cansado. ¿Por qué? ¿Demasiado ejercicio? ¿Puede tomarme una foto? Sari ve a Oscar, su profesor de arte en la escuela. ¿Puede tomarme una foto, por favor? ¿Por qué? La necesito para mis redes sociales. Pero voy tarde para mi reunión con los otros maestros, Sari. Por favor. Ah, está bien. Gracias. Aquí está mi teléfono. Está bien. Espere. ¿Me veo bien? No sé. Sí. Yo siempre me veo bien. Perfecto. Espere. ¿Al lado o enfrente de la puerta? Al lado de la puerta. Me gusta más enfrente de la puerta. Sari. Está bien. Tome la foto. Oscar toma una foto. Gracias. Espere. No. Quiero una foto de mí, no de usted. ¡Ay, no! ¿Ya está publicada? Ups. ¡Ah! ¡Mire! A 50 personas les gusta su foto. El modelo. Eddie va a la clase de Oscar. Hola. ¿Puedo entrar? Tengo que dar mi clase de arte en 5 minutos. Pero estoy aburrido. ¿Y tú no tienes clase? No. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Porque eres mi mejor amigo. ¿Ah, sí? Creo que sí puedes ayudarme. Muy bien, amigo. ¿Puedes sentarte en esta silla? Sí. Eddie se sienta y mira a Oscar. ¿Y puedes hacer silencio? ¿Por qué? Mi clase es en 1 minuto y necesito un modelo. Los modelos no hablan. Pero esto es aburrido. Shh. El retrato. Oscar y su amiga, Lucy, están en un parque. Oscar pinta un retrato de Lucy. Está bien. Ahora puedes mirar el retrato. ¿Te gusta? Lucy mira el retrato. ¿Por qué tengo el cabello azul? Me gusta mucho el azul. ¿Y por qué mi cabeza es tan grande? No sé. Es tu cabeza. Mi nariz no es tan grande. Tienes una nariz muy bonita. Sí, me gusta mi nariz, pero no es como la del retrato. ¿Quieres el retrato o no? Lo siento, pero no. No lo quiero. Un hombre pasa y mira el retrato. Me gusta mucho. Te doy $100 por el retrato. Lucy toma el retrato. Es mi retrato y cuesta $200. La clase de baile. Eddie entra a la clase de baile de Eliana. Hola, chicos. ¿Quién tiene ganas de bailar?
Hoy vamos a aprender cosas nuevas. Eddie se levanta y camina en dirección a la puerta. ¡Hey! ¿A dónde vas? Bailar da un poco de miedo, pero es muy divertido. Sí, pero creo que esto es un error. Sin miedo, es fácil. Mira, Pero... Eddie mira a Eliana bailar. ahora baila conmigo. Esto es muy divertido. ¿Qué piensas ahora? ¿Esta clase es un error? Sí, ¿De verdad? esta no es mi clase, pero es más divertida que una clase de cocina. La famosa receta de Lucy. Lynn está en la cocina con su abuela Lucy. Abuela, ¿estás cocinando tu famosa receta? Sí, tu comida favorita. ¿Es una vieja receta de familia? Es un secreto. Está bien, pero ¿me puedes enseñar a cocinar esta receta? Sí. Necesitamos 2 tazas de arroz y 3 tazas de agua. Está bien. ¿Y después? Sal y pimienta. ¿Cuánta sal necesitamos? Solo un poco. Ah, y también necesitamos aceite. ¿Y después? Es un secreto. Abuela, por favor. Está bien. Necesitamos un tomate y 4 huevos. Abuela, ¿de dónde es esta receta? Necesito saber tu secreto. Está bien. La receta es de un libro de cocina. Abuela. La persona perfecta. Bea va a un restaurante con su amigo Eddie. Hola, Bea. ¿Cómo estás, Eddie? Tengo una cita con una chica esta noche. ¡Qué bien! Sí, pero estoy muy enfermo. Ah, lo siento. Estoy muy cansado. Y tengo frío. Tienes que ver a un médico. No, estoy bien. Tengo una cita esta noche. No tienes que ir a tu cita. Yo conozco a la persona perfecta para ti. ¿De verdad? Sí, ella es alta, inteligente. ¿Y es divertida? Sí, ella es muy divertida. Ella es perfecta. ¿Cómo se llama? Doctora Hernández, tienes que ir a su oficina ahora, porque estás muy enfermo. ¿Necesita ayuda? Lynn está en la calle. Ella ve a un hombre cerca de su carro. Él está preocupado. Hola, ¿necesita ayuda? Mi carro tiene un problema. ¿Puedo usar su teléfono, por favor? Lynn le da su teléfono al hombre. Sí, pero... Lo siento, un momento. El hombre llama por teléfono. Buenos días. ¿Es el taller de reparación de carros? Mi carro tiene un problema. Señor. El hombre ignora a Lynn. ¿Ah? No sé dónde estoy. Disculpe, señorita. Sí. ¿Dónde estamos? Muy cerca del taller de reparación de carros. ¿Qué? Yo trabajo en el taller los fines de semana. Soy mecánica. Entonces, ¿necesita ayuda? Un boleto para Barcelona. Junior está en el aeropuerto. Él habla con la mujer del mostrador. ¿Te puedo ayudar en algo? Quiero un boleto para Barcelona. ¿Dónde están tus padres? ¿Perdón?
Yo no tengo 7 años. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 8 años. Un boleto para Barcelona cuesta $400. Está bien. ¿A dónde puedo ir con $13? Eddie, el papá de Junior, corre al mostrador. Junior, aquí estás. ¿Qué haces en el aeropuerto? Hoy tengo un examen de matemáticas. Necesito salir del país. Está bien. ¿Cuánto cuesta el boleto? $400. ¿Y cuánto cuestan 2 boletos? $800. Muy bien. Eres muy bueno en matemáticas. Estás listo para tu examen. Gracias. Sari le da un regalo a Lily. ¿Qué es? ¡Ábrelo! Lily abre el regalo. Es una camisa. ¡Qué bonita! Es roja. Sí, es mi color favorito. Y tiene un gato. Me encantan los gatos. ¿Y el gato está en un carro? Sí, es muy gracioso. Es el regalo de cumpleaños perfecto. Sari, no es mi cumpleaños. Yo sé, hoy es mi cumpleaños. Ah. Siempre olvidas mi cumpleaños. Ahora puedes darme esta camisa. Está bien. Gracias. No. Gracias a ti.